Hello class, such a long time without see you. Hola chicos, tanto tiempo sin vernos. La verdad que se extrañan. Pero bueno, primero que nada les quería explicar el tema del verbo to be, que vi que a varios les costó entender ciertas cosas. Recuerden que el to be significa ser o estar, ¿sí? Son dos significados. ¿Qué pasa? Dependiendo de que si es afirmativo toma una forma, si es negativo toma otra, si es pregunta toma otra. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, ustedes en cada cuadro, si lo ven, pueden ir comparando de que está compuesto por el sujeto, ¿sí? El verbo, la oración compuesta por sujeto, verbo y complemento, que eso muy bien me lo han identificado en cuanto a la ejercitación. Ahora bien, la duda se plantea en cuál utilizar en cada caso. Vamos a hacer un repaso, ¿les parece? Tenemos en las oraciones afirmativas, en cuanto al sujeto, ¿sí? Están los pronombres personales, que cuáles son: el I es yo, el he es él, el she es ella, el it es eso, ¿sí? Cuando hace referencia a un objeto, una planta, lo que fuera. Después tenemos el we, que es nosotros, you es ustedes o vos, y they es ellos. Bien, entonces acá tenemos los que son los sujetos para formar la oración. Una vez que tenemos bien claro los que son los sujetos, pasamos al verbo, ¿sí? Que el verbo to be ya no es más, no se utiliza el to be como verbo, sino tiene tres formas. ¿Cuál es? El am, el is y el are. Bien, vamos hasta ahí. Entonces, para el yo, que es la I, voy a utilizar el am. Para he, she o it, voy a utilizar el is. Y para we, you, they, voy a utilizar el are. Solamente eso. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el I dijimos que era yo. Entonces, yo soy o yo estoy. Ella es o ella está. Nosotros somos o estamos. Bien. ¿Qué pasaba? Eso por un lado es las afirmativas. Ustedes van a poder repasar en los apuntes que se les fue entregando en las clases. Ahí tienen un cuadrito con cada uno de los significados para que puedan utilizar a la hora de hacer la ejercitación. Bien. Después, en el caso de las negativas, pasaba algo muy simple, de que al am, al is o al ar se le agregaba el qué, el not al lado, ¿sí? ¿Para qué? Para decir yo no soy, ella no es o no está, ella no está. Bien, entonces, por un lado, si tenemos el am, el is o el ar, estamos afirmando la oración. Por el otro lado, si tenemos el am not, is not o are not, estamos negando la oración, ¿sí? ¿Qué pasa? En el caso de que, por ejemplo, ustedes tenían que marcar el sujeto, el verbo y el complemento en las oraciones, algunos me lo pusieron bien, de que el am not es el verbo en negativo, y es correcto, al igual que el am es el verbo en positivo, ¿sí? Una vez que tenemos bien marcado lo que es el afirmativo, el negativo, pasamos a la pregunta. ¿Qué pasa? La pregunta se utiliza de vuelta el am, el is o el are sin el not. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, por ejemplo, para preguntar, nosotros en la estructura va a cambiar. ¿Qué quiere decir? Que va a empezar con el verbo, ¿sí? Va a seguir el sujeto y va a seguir el complemento. Por ejemplo, si nosotros decimos Susan is my mother, ¿qué estamos diciendo? Que Susan es mi mamá. Bien, si nosotros quisiéramos preguntar en cuanto a esa oración, ¿qué pasa? El is, que es el verbo de la oración, pasa
adelante y el sujeto se mueve atrás. Entonces, ¿cómo queda esto? ¿Is Susan my mother? Eso quiere decir que estamos preguntando, ¿es Susan mi mamá? Bien. Esto de que hablamos del am, el is o el are, que significa ser o estar, se utiliza para muchas cosas, como ser que, por ejemplo, los lugares, por ejemplo, profesiones, por ejemplo, clima. Que esto es lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿sí? El vocabulario. Entonces, en lugares, por ejemplo, lo que estoy yo preguntando acá, ¿is she in Paris? ¿Ella está en París? Si nosotros quisiéramos esa misma oración hacerla en afirmativo, ¿cómo sería? El is pasa atrás de la persona. Entonces quedaría she is in Paris, que quiere decir que ella está en París. Y si nosotros la misma oración la quisiéramos pasar a negativo, le agregamos el not. Entonces, ¿cómo queda? She is not in Paris. En París. ¿Bien? Después también dijimos que se utilizaban para las profesiones, que eso ustedes lo vieron en las actividades. En cuanto a profesiones, ¿por qué? Porque estamos diciendo, en este ejemplo, they are not doctors. ¿Qué quiere decir? Que ellos no son doctores. ¿Bien? Y después también, por ejemplo, se utiliza para el clima. ¿Cuál era el vocabulario del clima? ¿Se acuerdan de los dibujitos donde estaba la nube llorando, donde estaba la nube soplando, donde el sol sonreía? Bueno, eso es vocabulario en cuanto a clima. Lluvioso, caluroso, nublado. Bien. Y por ejemplo lo que estamos diciendo acá, que es it is rainy, que quiere decir que está lluvioso. Bien. Entonces, espero que les haya sido de utilidad en cuanto a esta actividad. Cualquier duda me pueden volver a preguntar y yo les vuelvo a mandar un video. Pero recuerden que esto, el to be, no se utiliza como verbo. Bien, el verbo son 3 opciones nada más. El am, el is o el are. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de esto. Del sujeto. Entonces, antes de despedirnos, les voy a repetir que el I es yo, el he es él, el she es ella, eso, nosotros, ustedes o vos y ellos. Bien, una vez que tenemos entonces seleccionado el sujeto, vamos a saber cuál de estas 3 opciones vamos a ocupar correctamente. ¿Para qué? Para formar las oraciones o preguntas.